Senhoras e senhores, nosso muito bom dia, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao terceiro e último dia do nosso Congresso Nacional de Direito Consensual no âmbito do Ministério Público. Lembrar a todos os participantes para que mantenham os celulares na função silencioso e os rádios de transmissão simultânea estão disponíveis lá na recepção, na entrada. A gente pede que quem precisar, ainda há tempo de adquiri-los mediante um documento com foto. Nós teremos neste primeiro painel um presidente, 2 expositores e um debatedor. O presidente vai controlar o tempo e lembrando que a apresentação para cada expositor é de 50 minutos, seguido do debate com o tempo restante. Vamos inicialmente convidar o promotor de justiça do Ministério Público de Pernambuco, que coordena o Núcleo de Incentivo à Autocomposição do Ministério Público, o NUPEA, Dr. Fabiano de Araújo Saraiva. Como expositores deste painel sobre a negociação colaborativa e seus desafios, vamos convidar a professora doutora da Universidade Carlos III de Madrid, UC3M, coordenadora do Programa de Mediação do Poder Judiciário Espanhol com a Universidade Helena Soleto Munhoz. Conosco também, participando como expositor, o senhor Procurador de Justiça do Ministério Público do Rio Grande do Sul, doutor Paulo Valério Dalpai Moraes. E como debatedora neste painel, a senhora coordenadora técnica do Núcleo de Mediação da FGV, professora e presidente da Comissão de Mediação da OAB, doutora Juliana Loz Andrade. Mais uma vez o presidente vai coordenar o tempo, serão 50 minutos para cada exposição e mais cerca de 30 minutos para o debate que se segue após as exposições. A partir de agora, a coordenação do Dr. Fabiano de Araújo Saraiva para este painel. Bom dia a todos. Queria agradecer a presença de todos que aqui se encontram no auditório do Centro Cultural Rossini Alves Couto. Queria dizer da satisfação do Ministério Público de Pernambuco estar realizando o primeiro Congresso Nacional de Direito Consensual no âmbito do Ministério Público. Hoje vamos para o terceiro dia do que eu tenho falado constantemente. Chegou a hora da gente no Ministério Público e todos os operadores do direito abandonar as velhas roupas do direito demandista e colocar as novas roupas do direito consensual. Acho que aí está o futuro do Ministério Público brasileiro, da atuação, e o futuro de todos os operadores do direito, né? Então, queria agradecer a todos que estão aqui, que compraram essa ideia e vai sair de Pernambuco, de Recife, com essa mudança de configuração. Hoje vamos para o terceiro dia, um dia voltado mais para mediação, negociação, ou seja, para a atuação do Ministério Público, a atuação dos operadores do direito na área de cidadania e na área civil. Estamos aqui com a participação da professora Helena Soleto, a participação do Procurador de Justiça do Rio Grande do Sul, professor Marcos Paulo Valério, e com a debatedora Juliana Loz. Antes de fazer a devida apresentação dos participantes da mesa, eu queria fazer alguns agradecimentos, que além de estar aqui como moderador, como vocês sabem, nós somos um dos organizadores do evento. E nesse momento, eu não queria deixar de agradecer a algumas pessoas que contribuíram muito para que esse sonho se tornasse realidade. Queria agradecer penhoradamente a todos os servidores da Escola Superior do Ministério Público, fazendo nominadamente nas pessoas das servidoras Daniele e Isabel, que também deram todo o sangue, todo o coração para que isso fosse possível. Queria agradecer a todos os servidores da Secretaria-Geral do Ministério Público, que deram todo o apoio para que isso fosse possível, fazendo em nome de Tiago, coordenador da SEMAD, e fazendo em nome de Geraldo, que muitos conhecem como aquele funcionário que é responsável pela emissão das passagens, dos bilhetes aéreos de todos
promotores de justiça que precisam viajar de fora e todos os nossos convidados. Então, em nome de todos da Secretaria-Geral que nos ajudaram, nos apoiaram, faço em nome desses dois. Passados os agradecimentos, vou fazer a apresentação dos nossos expositores e do nosso tema do nosso painel. O painel de abertura da sexta-feira do Congresso de Direito Consensual, no âmbito do MP, terá como dois expositores no painel Negociação Colaborativa e seus desafios. Expositores: Helena Soleto, doutora em Direito pela Universidade Carlos III de Madrid, Visit School do programa Negotiation da Harvard Law School, professora do doutorado, do mestrado da Universidade Carlos III de Madrid, diretora do mestrado em mediação da Universidade Carlos III de Madrid, coordenadora do programa de mediação do Poder Judiciário Espanhol em convênio com a Universidade Carlos III de Madrid, mediadora da União Europeia para práticas de mediação e justiça restaurativa junto aos países em desenvolvimento da América Latina. Será a nossa primeira expositora e começará agora as suas explanações. Muito obrigado por sua visita, muito obrigado, professora, por estar aqui compartilhando vosso conhecimento para todos nós. Sem mais delongas, já me alonguei um pouco, vou passar a palavra para que a senhora possa nos brindar com o seu conhecimento. Muito obrigada. La primera cosa que quiero hacer, ¿no? Un momento, vamos a reflexionar sobre la organización. ¿Sí? Seguimos. Bueno, en primer lugar quiero agradecer al Procurador General de Pernambuco, don Francisco Disseu, al director de la escuela, Silvio Tavares, y también al promotor de justicia, Fabiano Saraiva, por esta maravillosa organización, este evento tan complejo, y por supuesto a todo el personal de la organización y a todos ustedes, los asistentes que han venido hoy. Pues mi intervención es titulada, voy a ver la hora para no pasarme, mi intervención se ciñe a la negociación colaborativa del fiscal y los desafíos que existen principalmente para los fiscales o para el mundo de la justicia en general, en el mundo occidental, pero lógicamente pues, en Brasil, ¿no? Entonces, bueno, voy a centrarme también en algunos elementos de la negociación integradora, que creo que ya han escuchado algunas cosas estos días, pero quizá esta sesión va a ser un poco más técnica en cuanto a estrategias de negociación, elementos de negociación. Bien, como todos sabemos, el conflicto es consustancial a la vida misma, ¿verdad? Y también es consustancial a la vida misma la cooperación. La sociedad se sustenta justamente en esa cooperación. Hemos evolucionado tanto porque cooperamos juntos, ¿no? Los ciudadanos establecemos normas de diferentes categorías para garantizar el cumplimiento y el castigo también a los no cooperadores en la convivencia, ¿verdad? A mí me parece muy interesante para entender, como decía el procurador Fabiano Saraiva, el futuro es la colaboración. ¿Cómo podemos entender esto mejor? Bueno, a mí me gusta mucho una distinción entre formas de resolución de conflictos que se aleja un poco de la tradicional nuestra, que somos los juristas, digamos, del mundo continental, ¿verdad? Que tenemos en común esa cultura jurídica. Bien, a mí me gusta otra clasificación diferente, ¿no? La clasificación tradicional que nosotros hacemos de las formas de resolución de conflictos son la autocomposición, la autotutela
y la heterocomposición, ¿verdad? Recordamos que la autocomposición es el acuerdo entre las partes, la autotutela es que una persona impone a la otra la solución, ¿verdad? Y la heterocomposición, la composición por un tercero, pues digamos que es el instrumento más importante que hemos utilizado nosotros, los países, digamos, occidentales, en la forma de resolución de conflictos, ¿verdad? A través del juez o a través del árbitro. Bien, pues esta es la tradicional clasificación que hacemos profesores como yo de derecho procesal. Sin embargo, a mí me parece mucho más interesante la distinción que se hace por algunos profesores basada más bien en la manera o en la materia que nos sirve para resolver el conflicto. Y esto es las formas de resolución de conflictos basados en intereses, en derechos o en poder. Si cambiamos la visión a entender estas formas de resolución de conflictos, nosotros, las personas del mundo jurídico, vamos a resistirnos menos al cambio que viene, al cambio que está ahí y que tenemos que hacer. Bien, ¿a qué se refiere esta clasificación? Pues se nos dice que en todos los tiempos, todos los seres humanos hemos resuelto los conflictos basándonos en el poder, quién era más fuerte, basándonos en el derecho, una regla, ¿verdad? O basándonos en los intereses, que es lo que nos mueve a las personas. Los intereses pasan a ser, entiendo yo, en el siglo XXI, el elemento básico de convivencia. Sin embargo, nosotros los juristas todavía estamos deslumbrados por la maravilla de la Revolución Francesa que nos trajo el imperio de la ley, ¿verdad? Y nos trajo muchas cosas muy positivas, por supuesto. Pero en un mundo desarrollado no podemos, hacer eficaz una forma de resolución de conflictos que se base únicamente en la ley. Tenemos que mirar más profundamente a los intereses, a eso que mueve a las personas. Bien, esto parece un poco, pues algo un poco raro para decirlo, ¿no? Por una profesora de Derecho, ¿eh? El derecho es verdad que es importante, el derecho, de hecho nosotros estudiamos una carrera que se llama Derecho, ¿verdad? Cuando quizá deberíamos estudiar una carrera que se llamara Justicia. Nuestros sistemas de resolución de conflictos están excesivamente judicializados. Acudimos demasiado a los tribunales para resolver los conflictos y nuestras sociedades son mucho más numerosas que las sociedades del siglo XIX y además producimos gran cantidad de negocios jurídicos cada día y de relaciones que tienen consecuencias jurídicas. Por lo tanto, una gran parte de ellas va a producir conflicto. Si estos conflictos los queremos gestionar a través del derecho, de lo que dice el derecho y sobre todo lo que dice el tribunal que dice el derecho, ¿qué ocurre? Que congestionamos el sistema de justicia, ¿verdad? Nosotros tenemos un interés común como sociedad jurídica que es el acceso a la justicia, ¿verdad? El acceso a la justicia es un principio que nuestros tribunales han desarrollado enormemente. Sin embargo, si entran demasiadas demandas al sistema de justicia, el sistema de justicia no es capaz de dar una solución rápida y eficaz. Además, en los países occidentales, en todos los países del mundo, el gran problema de la justicia es la eficacia, la ejecución de las sentencias, el cumplimiento de las sentencias. Les comento, por ejemplo, que yo he realizado una investigación en España comprobando si los condenados en los tribunales penales pagaban la reparación a la víctima y hemos observado que solo 1/3 de las víctimas cobran la indemnización. Es decir, el tribunal
acaba su función principalmente con la sentencia en la fase declarativa. Y ejecutar esa sentencia en términos es el gran obstáculo para todos los países avanzados. Nos quedamos un poco en el ámbito declarativo. Por lo tanto, el sistema está demasiado saturado de demandas, ¿no? Por lo tanto, algo no estamos haciendo bien, y es que tenemos una interpretación demasiado basada en el tribunal, en lo que dice el juez y, sobre todo, lo que dice el derecho. Bien, pues de ahí la importancia de los intereses. Los intereses son lo que mueve a la parte, lo que quiere, ¿verdad? Yo cuando doy formación a los abogados, les digo, bueno, si llega tu cliente y te dice, quiero la custodia compartida, ¿lo llamáis algo parecido, no? Custodia compartida, cuando se divorcia, es el mismo nombre, ¿sí? Bueno, entonces yo le digo al abogado, ¿tú qué haces si el cliente dice, quiero la custodia compartida? Él dice, bueno, pues yo lo apunto para ponerlo en la demanda. Yo le digo, mal hecho. ¿Por qué? Porque esto es una posición, quiero la custodia compartida. Tenemos que buscar qué hay detrás, cuál es el interés que tiene esa persona. Preguntándole, vamos a saber si el interés es molestar a la otra persona, mantener la relación con la otra persona, en cambio, a lo mejor estar más tiempo con sus hijos, no perder la relación, también ser un ganador socialmente, porque en el ámbito familiar, como sabemos, bueno, pues hay ganadores y perdedores muchas veces, ¿no? Socialmente. Bueno, por lo tanto, si no sabemos lo que de verdad quiere el ciudadano a través de ese diálogo, digamos, pues no vamos a poder dar un producto, un resultado, una forma de resolución de conflictos satisfactoria. La idea es que en los países modernos tenemos que tener, digamos, una forma piramidal en nuestra resolución de conflictos. Muy pocos conflictos que se resuelvan de acuerdo a poder, más conforme a derecho, pero sobre todo la mayoría conforme a los intereses de las partes. Y esto no significa que sea contra la ley. El profesor Manukin, el director del PON cuando yo estuve en Harvard, hizo un artículo en el año 73, creo recordar, que se titula Bargaining in the Shadow of the Law, negociando a la sombra del derecho. Eso es lo que los operadores jurídicos y los sistemas jurídicos tienen que provocar, que los operadores negocien antes de ingresar el asunto en justicia o en las primeras fases y que busquen una solución sin que tenga que pasar por el ojo de la aguja de la sentencia. Por supuesto que habrá muchas materias que tengan que seguir siendo decididas por el juez, pero vosotros todos los que trabajáis en justicia continuamente veis asuntos que no tendrían por qué estar en el tribunal. Asuntos que se podían haber acordado. Bien, tenemos un problema y es que tenemos probablemente una cultura muy poco negociadora, digamos como base, porque pertenecemos a países en los que el sistema de justicia es muy fuerte y también la administración en general es fuerte. El ciudadano cree en el Estado y le pide que le solucione su problema, mientras que otras culturas más de tipo anglosajón, que no han tenido un Estado tan fuerte de primeras, han buscado más su propia forma de resolver los conflictos. Nosotros, que ya estamos en el siglo XXI, podemos avanzar y podemos, digamos, mejorar un poco las estructuras de resolución de conflictos de nuestros países, buscando formas autocompositivas en muchos ámbitos. Pero ojo, nosotros hemos llegado aquí al siglo XXI con unos procesos muy elaborados, muy perfectos. Llevamos cientos de años estudiando el proceso. No vamos a dejarlo de lado, no vamos a perder las garantías que hemos conseguido. Tenemos que usar los métodos autocompositivos cuando sea adecuado y, lógicamente, sin perder las garantías, ¿no? Que yo creo que estos días aquí se ha hablado de ello en relación con el ámbito penal, por ejemplo, ¿no? Que es el ámbito quizá más peligroso y donde más amenazas puede haber frente a los
derechos de los ciudadanos. Por lo tanto, de una forma equilibrada y mesurada, pues los sistemas continentales como los nuestros tienen que avanzar a introducir fórmulas autocompositivas cuando sea adecuado, y esa es la gran cuestión. Nosotros antes hablábamos de sistemas ADR como sistemas alternativos de resolución de conflictos. Hoy en día, este concepto se reinterpreta y se habla de métodos adecuados de resolución de conflictos, que supone que se van a usar cuando sea adecuado, no como un proceso automático más, por una parte, y luego por otra, que también son complementarios al sistema de justicia y no alternativos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues por ahí va, entiendo yo, la regulación en la mayoría de los países modernos, y en nuestro caso, en el caso español, por ejemplo, tenemos la suerte de pertenecer a la Unión Europea. La Unión Europea es, digamos, un organismo bastante moderno en estos ámbitos y nos exige unos avances que solos no hubiéramos hecho, ¿no? Unos cambios que no hubiéramos hecho. Porque, no nos engañemos, las personas que somos del mundo de la justicia somos conservadoras. Nos han educado para conservar el statu quo, para prevenir los problemas que pueden ocurrir, y además hemos estudiado lo mismo probablemente que nuestros padres o nuestros abuelos en la universidad, ¿no? Yo, por ejemplo, estudié lo mismo que mi padre, las mismas asignaturas exactamente, ¿no? Bueno, pues necesitamos, igual que tenemos unos teléfonos muy modernos, la gente del mundo del derecho tenemos que también hacer un esfuerzo, abrir la mente y modernizarnos, ¿no? Y en ese ámbito de modernización, pues yo creo que es brillante que la Fiscalía de Pernambuco se involucre en el avance de estas materias, ¿no? Tienen digamos, secciones, ¿no? Como la que gestiona el procurador Fabiano, dedicadas a estos métodos autocompositivos, ¿no? Y el país es realmente moderno, ¿no? Ha introducido en el ámbito civil pues la mediación, la conciliación, bueno, y hay un empuje enorme, ¿no? En este país que es puntero, ¿no? En América sobre todo. Bueno, pues centrándonos ya en detalles sobre la negociación, yo entiendo que aquí hay muchos expertos, así que siento aburrir a las personas que ya saben más sobre negociación. Bueno, yo creo que está claro, ¿no?, que la conveniencia de los métodos autocompositivos, porque permiten mayor eficacia principalmente, pero también mayor satisfacción del ciudadano. El ciudadano en general se queja en relación con la justicia porque no ha sido escuchado. Esa es la queja más común en todos los sistemas. No siente que sea importante su problema. Bueno, los métodos autocompositivos sí van a dar ese espacio de escucha, ¿verdad? Y también van a dar un espacio para buscar esos intereses, esa cuestión que de verdad mueve a la persona, ¿no? Si nos vamos al ejemplo de la custodia compartida, ¿cuál es el interés detrás de esa posición de yo quiero la custodia compartida? Pues el interés puede ser esto, mantener la relación, molestar, o puede ser una cuestión de dinero. Si vemos que para uno de ellos es importante el dinero y para el otro es importante que socialmente tener la custodia compartida porque es legítimo como padre, bueno, pues a lo mejor podemos conseguir que haya custodia compartida, pero no signifique que las dos partes pongan el mismo dinero, sino que uno ponga más, ¿eh? El que tiene más pone más, ¿no? Bueno, por lo tanto, podemos buscar que los intereses de las personas se satisfagan. Eso no significa que vayamos a satisfacer todos los intereses de todo el mundo, pero la negociación integradora, como vamos a ver, pues busca esto principalmente, ¿no? Entonces, en el ámbito de la colaboración, lógicamente, vamos a producir menos gastos al Estado porque cuesta enormes recursos económicos tramitar procesos que muchas veces acaban en prescripción
o que no son ejecutados. Bueno, ahí tenemos unos gastos muy importantes, por lo tanto la autocomposición nos va a permitir reducir esos gastos, aumentar la eficacia, etcétera. Bien, por lo tanto, la negociación colaborativa está basada en esta idea, ¿no?, de que los dos ganamos o todos ganamos. Yo gano y tú ganas, ¿verdad? Todos habéis oído hablar del win-win, ¿no? Bueno, en el ámbito, llevar esto al ámbito de la justicia es posible, bueno, en algunos ámbitos, lógicamente, mucho más fácilmente en el ámbito dispositivo, ¿verdad? El ámbito dispositivo es aquel en el que el derecho nos permite decidir, por ejemplo, si demandamos o no y si también podemos retirar una denuncia, una demanda sin problema, ¿verdad? Pues normalmente es el ámbito civil, también en el ámbito laboral, en algunas partes. Hay partes del ámbito civil y laboral que están impregnados de interés público e impiden el acuerdo, ¿verdad? Son los límites al principio dispositivo. Y en el ámbito penal, que principalmente está impregnado de ese interés público, hay muy poco espacio para ese principio dispositivo, si bien casi todos los sistemas lo conservan para delitos privados. Y luego, pues estas nuevas fórmulas que se están haciendo de autocomposición, que no se basan en el principio dispositivo, sino, digamos, en un principio de eficacia del sistema y también en las fórmulas de justicia restaurativa, en una reparación a las víctimas, que es algo también muy interesante, que es digamos, yo creo que es lo más revolucionario que está ocurriendo en los procesos penales europeos, gracias a la directiva de víctimas, ¿no? El introducir una visión muy importante de la víctima en el proceso penal, que es la gran olvidada, ¿no? Que yo creo que habrán hablado de estas cosas estos días, ¿no? Bien, simplemente para las personas que no estén familiarizadas con el vocabulario de la negociación, simplemente que sepan que en general distinguimos dos clases de negociación: la distributiva, que es la que vemos en estos programas de televisión, ¿no? De ¿cuánto quieres, Rick, por el coche? O por ¿no? Estos de Las Vegas, 500, 300, 100, bueno. Esto es la negociación que llamamos distributiva, que distribuye valor. Esta es una negociación bastante fácil de hacer, pero es una negociación que acaba deteriorando las relaciones, porque no tiene en cuenta el elemento humano de las personas, ni tampoco lo que necesitan, y es un regateo. Bien, nosotros cuando hablamos de negociación nos estamos refiriendo a la negociación integradora, que es la que integra tus intereses y mis intereses, ¿verdad? Yo gano y tú ganas también. Pero no tenemos que ganar todo, ni tenemos que ganar lo mismo. Tampoco se trata de una negociación buenista, ¿verdad? Por ejemplo, la negociación que tendrá que hacer un fiscal, normalmente la tendencia siempre va a ser a una negociación distributiva, pero se pueden incorporar los elementos de la negociación integradora y hacer un mejor trabajo, entiendo yo. Bien, ¿qué términos, además de los intereses, ese término de integrador en vez de distributivo, son relevantes? Bueno, pues por ejemplo, otro tecnicismo que usamos, que es el valor de reserva o precio de reserva. Esto es un elemento en una negociación en la que nosotros pensamos cuánto vamos a pagar lo máximo para comprar algo y lo metemos en nuestra cabeza y lo ocultamos, ¿verdad? Esto lo llamamos valor de reserva o precio de abandono. Es muy interesante reflexionar sobre este valor porque nos permite saber si hay acuerdo posible. ¿Por qué? Porque, sobre todo al mediador, ¿no? Si hablamos de una negociación compleja con un tercero que es un mediador, hay veces que a ese mediador le vamos a decir: yo voy a pagar como mucho esto, o la indemnización que yo voy a pagar como mucho es esto, porque no puedo, por ejemplo, ¿verdad? La otra parte le dirá al mediador: yo como mínimo necesito esto porque tengo estas necesidades. Bueno, pues ahí el mediador va a ver si existe lo que llamamos ZOPA, zona de posible acuerdo.
Bien, muchas negociaciones fracasan o mediaciones porque no existe zona de posible acuerdo. ¿Por qué? Porque los precios de reserva de las personas son muy altos, ¿no? El que vende quiere vender, ¿no? Lo vemos mucho en las viviendas, ¿no? Quiere vender por 5 millones y vale 2 millones, por ejemplo, ¿no? Bueno, no está en ZOPA, ¿no? La ZOPA, la zona de posible acuerdo, es un elemento muy interesante para reflexionar en las negociaciones y para ver si las dificultades estructurales no van a permitir que haya un acuerdo. Otra cosa es que en una negociación podemos trabajar para mover esos valores de reserva, que es muy interesante, ¿no? Bien, hay otro concepto muy interesante que, lógicamente, los expertos, hay muchos expertos aquí que lo conocen, que es el BATNA, es Best Alternative to a Negotiated Agreement, mejor alternativa a un acuerdo negociado, ¿verdad? Esto es un elemento de la negociación colaborativa muy interesante porque las personas siempre tenemos un plan B y si no lo tenemos, deberíamos tenerlo. Esta es una de los tips de negociación. Mejora tu alternativa. ¿Cuál es tu alternativa? Lo que puedes hacer fuera de la mesa de negociación. Bueno, esto es importante. ¿Por qué? ¿Es bueno tener un plan B? Sí, porque te va a dar más tranquilidad cuando tú vas a negociar. También te puede ayudar a decidir tu valor de reserva. Puede que esté conectado o no. Entonces, ese BATNA, ese plan B, ese acuerdo alternativo, bueno, pues es importante. Y también decimos, otro consejo, otro tip es esto, mejorar e inventarse el BATNA si no lo tenemos, ¿no? Que esto es también muy gracioso, ¿no? Bien. Bueno, las fases de la negociación, lógicamente, pasan al menos por una exploración de intereses. Nosotros, cuando formamos en negociación a abogados, fiscales, jueces, les explicamos que no hay que lanzarse a dar una oferta, ¿verdad? Esto, en general, decimos que la primera oferta tiene efecto de ancla, lleva normalmente a que el acuerdo esté cerca de ahí. Entonces, solo debemos hacerlo cuando tenemos mucha información. Y además, cuando hacemos una oferta, estamos estructurando la negociación de una forma distributiva. ¿Qué tenemos que hacer en una negociación? Más bien, oye, imaginaos, pues te doy 30.000 para que retires la demanda. Bueno, en vez de entrar a números, decir, bueno, vamos a hablar después de los números, pero a mí me gustaría escuchar qué estáis buscando o qué es lo más importante para vosotros o a ti qué es lo que te gustaría conseguir cuando saliéramos de aquí. Crear un clima, una comunicación positiva y empática es la herramienta número 1 del negociador, ¿no? Volveremos sobre ello, pero en general los mejores negociadores son las personas más simpáticas que hay, ¿verdad? Hay unas máximas que es duro con el problema, suave con las personas, ¿verdad? Los mejores negociadores que conocéis en el mundo no son tiburones agresivos, sino que son personas simpáticas, pero que a la vez son duras en cuanto a cubrir y a proteger sus propios intereses. Bien, me centraría ahora, no voy a hablar de todos los elementos de la negociación o las fases, pero bueno, que tengamos en cuenta que al menos tenemos que empezar explorando los intereses. Luego normalmente decimos que generamos opciones. Bueno, ¿y qué se te ocurre para que pudiéramos avanzar, ¿no? Lógicamente, siempre esa comunicación asertiva y empática que yo creo que habéis trabajado estos días de atrás. Bien. Entonces, la idea sería que fuéramos viendo cada posible solución, valorando otra cosa que llamamos que son los criterios objetivos. Esto es un elemento muy interesante. Los criterios objetivos que usamos los juristas normalmente son lo que dice la ley y lo que dice la jurisprudencia. Bien, los que somos juristas tenemos que abrir la mente y buscar otros criterios objetivos que no solo sean esos.
porque al final las personas, los ciudadanos, tienen emociones y necesidades como estar tranquilo, como cerrar página. Entonces, es bueno que sepamos cuáles son esos elementos que a ellos los mueven principalmente. Y solo lo podemos saber hablando con las personas. El papel no nos va a decir toda la información, ¿no? Por lo tanto, para esta negociación más humanitaria, que va a llevar a la justicia también más humanidad, pues necesitamos más contacto personal con las personas. Bien, bueno, pero en toda negociación hay situaciones difíciles. Hay situaciones difíciles estructurales o creadas por la relación entre las personas. Las situaciones difíciles estructurales son, por ejemplo, que una persona tiene mucho poder y la otra poco. Por ejemplo, una negociación entre abogado y fiscal es una negociación difícil ya por la estructura del poder. El fiscal tiene mucho más poder que el abogado en ese caso. Pero, bueno, el fiscal normalmente también va a tener intereses de llegar a un acuerdo, por lo tanto, la otra parte también tiene cierto poder. Decimos en negociación que la negociación no es como coger una pelota de baloncesto, que solo tiene una persona al poder. En general, la negociación es como un juego de cartas, donde puede que yo tenga muchos ases, pero dependiendo de cómo tú gestiones tus cartas, también tienes poder. Tenemos que verlo de otra forma. Otra dificultad estructural importante es tener BATNA muy fuerte. Bien, nosotros que vemos que los ciudadanos piensan que el juez les va a dar todo lo que quieren y a veces están convencidos por sus propios abogados. Esto es un problema importante, porque el abogado es la piedra de toque del sistema de justicia. Si él interpreta cosas y se lo dice a su cliente, ese cliente lo va a creer. Pero todos vemos en el sistema de justicia que a veces no es completamente de esta forma, ¿no? Bien. Esta dificultad estructural es que el cliente, el ciudadano o el abogado crean que el juez les va a dar todo. Esto es un BATNA. Ellos piensan que tienen un BATNA maravilloso. Bien, ¿qué hay que hacer en una negociación? Debilitar ese BATNA. ¿Estás seguro de que te van a dar eso? Pues es posible. ¿Has mirado las sentencias de este juez o has hablado con él? ¿Has mirado la jurisprudencia? Bueno, pues en esa negociación, la estrategia será debilitar ese BATNA y fortalecer las cosas que se pueden ganar, ¿no? Yo veo en estos programas que decía de televisión que hablan de negociación, dicen, por ejemplo, $500 en billetes, ¿no? Le hace como visualizar lo que va a conseguir, ¿no? Si llega a ese acuerdo en ese momento. ¿Qué otra cosa se puede hacer para que esos BATNAs sean menos irreales? Bueno, pues el análisis económico del derecho ha demostrado que cuanto más los operadores, digamos fiscal y abogado, más claro tengan lo que va a decir el juez, más fácil es que se llegue a un acuerdo. Por lo tanto, el establecimiento de baremos en el ámbito civil, laboral o familiar favorece enormemente el acuerdo. Entonces, por ejemplo, en el ámbito familiar es muy interesante que se establezcan baremos sobre alimentos a los hijos en los territorios concretos y con algunas fórmulas, ¿no? Se desarrolló hace mucho tiempo ya en California, también en Alemania tiene muy buen desarrollo de estas fórmulas. Bueno, estos elementos lo que hacen es favorecer el acuerdo, ¿no? Entre las partes en ese ámbito civil, lógicamente. En nuestro caso, en el caso español, por ejemplo, la litigación por accidente de coche pertenece al ámbito civil y se redujo enormemente la litigación gracias al baremo aprobado por la Corte Suprema. Un baremo que es verdad que es crudo establecer pues que una vida son 100.000 euros y un brazo 30.000, pero digamos que este baremo estableció, produjo el acuerdo entre partes y por lo tanto redujo la litigación a los casos
en los que no se ponían de acuerdo, por lo tanto, dando un resultado mucho más rápido y más eficaz a los ciudadanos. Bien, es muy interesante también reflexionar en la negociación sobre las dificultades que tenemos con la otra parte, ¿no? A mí hace poco me entrevistó la televisión española para preguntarme sobre las negociaciones para elegir presidente del gobierno. No sé si sabéis que estamos hace ya unos meses esperando, ¿no? Bueno, pues entonces yo les comenté que hay 3 estrategias cuando hay problemas con el otro, cuando estás negociando, ¿no? Uno de ellos es nombrar el juego. Oye, estás poniéndome contra la pared con este sistema, a mí no me gusta negociar de esta forma, nombrar el juego, ¿no? Por ejemplo. Otra estrategia sería cambiar a los jugadores. Puede que si cambiamos a las personas que están representándonos en esa negociación, se desatasque el tema. Y por último, bueno, pues ya están todas las técnicas de negociación para remarcar lo que nos está diciendo el otro. Bueno, esto ya es algo mucho más complejo, ¿no? ¿Cómo estamos de minutos? ¿5 minutos? Vale. Bien, las tensiones en negociación normalmente las clasificamos en 3. La tensión entre comunicar o no el interés. Esta es la primera, la que nos ocurre a todos los negociadores. Porque decíamos antes, si vamos a ganar juntos, tenemos que saber cuál es el interés del otro, ¿verdad? Para crear valor, para crear soluciones que sean buenas para los dos. Sin embargo, la primera estrategia de un negociador es ocultar su interés, porque piensa que está más débil, ¿verdad? Si a mí me dan, a Juliana y a mí nos dan 5 manzanas y 5 melocotones a cada una, y a ti te horroriza la piel del melocotón, ¿verdad? Bueno, ahora somos amigas y yo te daría mis manzanas, ¿no? Pero ella me diría, oye, ¿me cambias las manzanas por los melocotones? ¿No? Y yo diría, bueno, ¿por qué? No, es que no me gustan. Ah, bueno, pues mírate, yo también quiero tener manzanas, ¿sabes? Dame tus 5 melocotones y te doy una manzana, ¿no? ¿Verdad? La primera estrategia es ocultar, sería ocultar el interés. Bueno, es que me gusta un poco más, ¿no? Bueno, esa tensión siempre va a estar ahí, en todas las negociaciones. ¿Cuento lo que quiero o no lo cuento? Porque me pongo en una situación débil. Bien, ¿cuál es el tip que usamos de Harvard? Pues comunica el interés, pero no su intensidad. Es decir, no, adoro las manzanas, sino, bueno, me puede gustar esto, esto y esto, ¿verdad? Tenemos que despistar un poco a ese con el que estamos negociando, ¿no? Para no estar débiles en esa negociación. Bien, otra tensión es la tensión muy divertida entre empatía y asertividad. Nosotros, los países mediterráneos y también quizá probablemente los latinoamericanos, somos países muy empáticos, pero muy poco asertivos. ¿Esto qué significa? Que entendemos lo que quiere el otro, que queremos que el otro entienda lo que queremos, pero nos cuesta decir lo que queremos claramente y sin molestar, ¿verdad? El mundo anglosajón es al revés. El mundo anglosajón es muy asertivo y muy poco empático, ¿verdad? Y nosotros, bueno, pues tenemos choques culturales muchas veces con personas de otras culturas justamente por esta diferencia. Bien, ¿qué tenemos que hacer? Las personas latinas tenemos que aprender asertividad, a decir las cosas de una forma adecuada, ¿no? Por ejemplo, hay un truco que es meter un no entre 2 sís. Oye, ¿vienes a cenar esta noche? No, imaginaos, no. Oye, joder, qué mal educado esta persona, ¿no? Bueno, ¿vienes a cenar esta noche? Ay, muchas gracias por invitarme, pero hoy no puedo porque tengo otra cosa. ¿Qué tal si lo hacemos la semana que viene? ¿Verdad? Metemos el no entre 2 sís y así conseguimos esa asertividad, ¿no? Imaginaos, se ofrece un acuerdo, no, ese acuerdo no lo quiero. No, bueno, veo que has trabajado mucho para ofrecerme este acuerdo. Sin embargo, no lo puedo aceptar porque no va a ser aprobado por mi superior. Piensa a ver si puedes buscar otra forma de trabajo. Bien, yo creo
que quizá bueno, pues hay que trabajar un poco esa asertividad y el comunicar en el momento adecuado y de una forma no agresiva el interés, ¿vale? Porque el impacto de nuestro comportamiento en los demás, bueno, pues es diferente a lo que nosotros pensamos, ¿no? Y normalmente la gente, los egos son muy frágiles y tenemos que cuidarlos, ¿no? Y más en nuestras culturas, donde no estamos tan acostumbrados a esa comunicación directa, ¿no? Bien, por lo tanto, esa tensión entre empatía y asertividad, bueno, pues el elemento cultural va a ser muy relevante y en negociación siempre decimos que hay que preparar y preparar. Y uno de los elementos va a ser ese, el cultural, ¿no? Saber cómo reacciona la otra persona, a qué está esperando, etcétera, ¿no? Y la tercera tensión, muy, muy divertida también, es la tensión que llamamos entre agentes y principales. Es la tensión entre, por ejemplo, la persona jurídica y su representante. Nosotros los juristas, cuando aprendemos derecho, identificamos el interés del principal, digamos, imaginemos la persona jurídica, y de su representante. Sin embargo, ese representante tiene sus propios intereses, ¿no? Por ejemplo, que le paguen un bonus a fin de año y, por lo tanto, si vende más, pues eso es lo que él está incentivado, ¿verdad? Bien, pues en una negociación es importante, sobre todo para los fiscales, entender la diferencia entre los intereses del abogado y del cliente. ¿Y cuáles son los intereses del abogado? Normalmente el más importante es salvar la cara, es no perder su imagen frente al cliente, porque el cliente es la fuente de sus ingresos. Por lo tanto, es muy mala estrategia decirle cosas negativas al abogado delante del cliente. Si le queremos decir cosas negativas, va a ser mejor separado del cliente, ¿verdad? Y ahí va a estar además más relajado ese abogado, porque ese interés principal es muy relevante y no podemos vulnerarlo, ¿no? También, cuando pensamos en que hay soluciones muy positivas para el cliente, pero que el abogado no quiere, pues puede que estén también fundamentadas en un interés económico de ese abogado, porque ¿no? Normalmente vemos que a lo mejor el cliente quiere tener una primera instancia, un recurso, una casación, ¿no? Y que ese cliente alimente a sus hijos, ¿no? Y a sus nietos, a lo mejor incluso. Bueno, pues debemos generar estrategias para romper esta tensión, ¿no? A veces buscando reuniones directamente con el cliente, habiendo probablemente preparado el terreno con el abogado. Bueno, pues hay formas de trabajar en estas tensiones, ¿no? Que es muy interesante, ¿no? Bien, entre las especialidades entre la negociación de fiscal y abogado, bueno, pues ya hemos dicho que principalmente la dificultad es esa, ¿no? De poder. Sin embargo, desde el punto de vista de los fiscales, no se nota tanto quizá ese poder, ¿no? Probablemente necesitamos comunicarnos mejor con el ciudadano, ¿no? Y con el ciudadano abogado, ¿no? Y también respetar esa autoestima, esa imagen del abogado frente a su cliente, ¿no? Hay dificultades de comunicación muy importantes entre fiscalías y abogados, pero también entre abogados y clientes. Esto es algo relevante, ¿no? Y sobre todo en el ámbito penal. Muchas veces los abogados no acceden a sus clientes hasta el día del juicio, porque no hay forma de localizarlos. Bueno, esto en el ámbito civil quizá es un poquito menos trascendente, ¿no? También hay dificultades en cuanto a la capacidad para llegar a un acuerdo. Normalmente los fiscales van a necesitar la revisión de un superior del acuerdo, ¿verdad? Y a veces, y normalmente, también el juez luego tiene que supervisar el acuerdo, ¿no? Dependiendo del ámbito en el que hablemos, ¿no? Bien, también hay dificultades en cuanto a los derechos de las partes pasivas, de los procesos, ¿verdad? Y sobre todo, en general, la mayor dificultad que tenemos es la falta de formación en técnicas de negociación y comunicación para las personas del mundo jurídico, ¿verdad? Estamos muy enfocados en el proceso
y la mayoría de las asignaturas que estudiamos en la universidad, incluso los jóvenes, siguen enfocados en el proceso y no tanto en estrategias negociadoras. Los fiscales tienen que tener, además de sus propios intereses profesionales, tienen un interés en la protección de los derechos de los ciudadanos y sobre todo en la protección del Estado de Derecho, dando legitimidad, credibilidad y fortaleza al sistema de justicia, ¿no? Por lo tanto, este trabajo de autocomposición va a colaborar en la consecución de este fin que el proceso tradicional no consigue alcanzar, ¿no? Sigue estando patente esa falta de conocimiento, ¿no? Será interesante observar en los próximos años, ver cómo vamos evolucionando en los diferentes países en esta negociación y también en las negociaciones entre operadores que en un principio, hace 10, 20 años, podíamos considerar absurdas, como la del fiscal y el abogado, o peligrosas incluso penalmente, ¿no? Pero que vemos que en los estados modernos van evolucionando con los debidos controles y supervisiones dentro del propio sistema de la Fiscalía y del sistema de justicia, ¿no? Y el desafío más grande que queda sobre la mesa es la protección y la satisfacción de los intereses de las víctimas en general y de los ciudadanos. Muchas gracias.